Punto número 2 del orden del día. Proposición del señor concejal delegado de Hacienda, Seguridad Ciudadana y Movilidad sobre resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección y ordenanzas fiscales para el ejercicio 2016. Sí, para ello los portavoces en Junta han decidido dos intervenciones, la primera de 6 minutos de duración, la segunda de 4 minutos. Por lo tanto, empezamos. Señor Santos, por favor. Muchas gracias, presidenta, concejales, concejalas, secretario, público asistente y aquellos que nos siguen por Internet. Para todos, muy buenos días. Me gustaría aprovechar la intervención en este punto para comenzar haciendo referencia a aquello que desde la izquierda hemos reclamado hasta la saciedad. Se trata de continuar exigiendo la reforma de las fuentes de financiación local, una reforma integral de la participación de las entidades locales en los ingresos del Estado, que suponga un incremento en sus ingresos para garantizar la redistribución de las rentas y la suficiencia financiera. Es imprescindible esta modificación para poder desarrollar las competencias tributarias municipales, dotándolas de una mayor autonomía de gestión que permita introducir mecanismos correctores más acordes con la realidad territorial y social de cada municipio. Los ayuntamientos juegan un importantísimo papel en el proceso de cohesión social. Son, por cercanía, quienes tienen que dar respuesta de forma permanente a las demandas ciudadanas, llegando a asumir competencias que por ahora son responsabilidad de las administraciones central y autonómica. Nosotros creemos en una política fiscal progresiva que permita políticas redistributivas, posibilitando la potenciación de los servicios públicos y el tratamiento económico diferenciado en función de la renta, aquello de que pague más el que más tenga. El actual espacio fiscal propio municipal conlleva una escasa capacidad de intervención de los gobiernos locales, ya que a través de las ordenanzas fiscales solo es posible establecer tipos impositivos que se aplican sobre parámetros iguales para todos y todas. Lo dijimos ya, el IBI, por ejemplo, es el impuesto menos progresivo, hablando de fiscalidad, que se inventó en su momento. No obstante, en el marco de los límites actuales existentes, desde Izquierda Unida, Comunidad de Madrid, Los Verdes, Getafe, creemos que estas ordenanzas fiscales son progresivas. Creemos que tienen un marcado carácter social, atendiendo sobre todo a las circunstancias personales y familiares de los más perjudicados por la crisis. Contemplan, por ejemplo, bonificaciones en función de la renta que pueden llegar hasta el 90% de la cuota. Facilitan el pago de los distintos impuestos municipales mediante un sistema de pago a la carta, que permiten prorratear el total de los mismos a lo largo del año. Permiten el aplazamiento del pago a personas en situación de desempleo. En fiscalidad, cualquier excepción o bonificación que se realice va siempre en detrimento de la recaudación. Pero como no se trata de llenar las arcas municipales, sino de que nuestros vecinos se beneficien de unas ordenanzas justas y progresivas, son numerosas las bonificaciones que se contemplan en estas ordenanzas fiscales. Algunas de ellas recogidas de las aportaciones que han realizado otros grupos políticos. Así tenemos bonificaciones en el IBI para viviendas públicas, medida que ha tenido una gran aceptación, habiéndose registrado ya más de 4.000 solicitudes. Bonificaciones de hasta un 40% para edificios que inviertan en aprovechamiento de energías renovables, tanto en térmicas como en eléctricas. Bonificación para vehículos que utilicen energías menos contaminantes que la gasolina o el gasóleo o para aquellos de menos cilindrada. Bonificaciones para empresas que implanten planes de transporte para sus trabajadores y trabajadoras. Bonificaciones para obras de rehabilitación de edificios que tiendan a favorecer las condiciones de acceso y habitabilidad. Más allá del tema económico, estas bonificaciones repercuten en todos los vecinos y vecinas porque nos encaminan hacia una ciudad más sostenible e inclusiva. Y por último, la apuesta por el empleo, aceptando rebajar el tipo de gravamen del IBI para el ocio y la hostelería e incluyendo bonificaciones para primar la creación de empleo estable y de calidad en las empresas de nuestra localidad. Los ejemplos que he puesto, que por supuesto no son todos los que podrían poner,
dan muestra de la progresividad de la que hablaba en el comienzo de mi intervención y son el motivo fundamental de mi apoyo a estas ordenanzas fiscales, más allá de la corresponsabilidad de formar parte de este Gobierno municipal. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Santos. Por parte del señor Subri, por favor. Buenos días, presidenta. Buenos días, secretarios, secretario, concejalas, concejales, público asistente, vecinos y vecinas que nos siguen por Internet. La tramitación en comisión del borrador de las ordenanzas dio como resultado un dictamen desfavorable de la Comisión de Hacienda. La proposición en el Pleno tuvo su aprobación con 9 votos a favor y el resto abstenciones. O sea, solo el equipo del Gobierno votó a favor del proyecto y el resto de grupos se abstuvo. Esto nos da una idea clara de que las modificaciones a las ordenanzas no tienen gran aceptación entre los grupos y como entendemos que estos representan la pluralidad de los intereses de los ciudadanos, en un principio las modificaciones de las ordenanzas no tienen gran aceptación entre los vecinos y vecinas de Getafe. Insistimos en que el conjunto de ordenanzas fiscales, que son las que nos ocupan, deben ser eminentemente aplicables, justas, sociales, proporcionales y progresivas, todo ello a la vez. En este Pleno tendremos que pronunciarnos sobre la resolución de las alegaciones presentadas y aprobar o no definitivamente estas ordenanzas fiscales para 2016. Es cierto que los procesos administrativos son los que son, tienen su pauta y hay que cumplirlos para que sean legales, pero para que sean efectivos tienen que ir un poco más allá. Apuntábamos en nuestra intervención anterior sobre la modificación de las ordenanzas que debían ser consensuadas. ¿Qué se ha hecho a este respecto? El consenso implica acuerdo de todos, y aunque es cierto que se han mantenido reuniones fuera de la pauta que marca el procedimiento de aprobación de las ordenanzas, no se ha llegado a este deseado consenso. Esta situación hará que las ordenanzas tengan una vigencia determinada, limitada, un año natural y no más allá de lo que el grupo político, el grupo político que las promueve. Los impuestos en Getafe son altos y en general la carga fiscal que soporta a los ciudadanos es alta. En ella se sustentan la mayoría de los servicios que se dan en el municipio. No se buscan ni se generan proyectos, o por lo menos en estas ordenanzas no se ven reflejados, que contribuyan a dar mejores servicios sociales y que a su vez permitan que no se asfixie a las familias ni a las pequeñas y medianas empresas, liberándolas de la carga supletoria a la que se ven sometidas. La primera situación a la que se debe acometer, la del auxilio de los más necesitados, ocupa una parte importante en extensión, pero no en profundidad. Se debería haber ido un poco más allá con las políticas sociales, de una forma más incisiva. Recogen, es cierto, circunstancias propias de minorías. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las bonificaciones del IBI. Este es un impuesto que grava la propiedad. Por tanto, hay propietarios, insisto, propietarios de vivienda que tendrán unos descuentos, inclusive aunque el valor de la propiedad de la vivienda sea muy superior al de los otros, en función de sus circunstancias. Así, lo que dejan de pagar unos ha de ser gravado sobre los otros. Entendemos que ha de pagar más el que más tiene, pero ¿realmente se cumple esto en estas ordenanzas? Debe pagar más el que más tiene, pero también con un cierto orden. Primeramente hay que definir con criterios claros quién es el que más tiene y no hacer demagogia y considerar solo la renta del trabajo o solo la renta del patrimonio para realizar bonificaciones o exenciones. Se puede incluir en la paradoja que se posea un patrimonio considerablemente a efecto del pago del IBI, una vivienda de valor real del orden de 250.000 euros, cuyo valor catastral base para las bonificaciones del impuesto a alguna ordenanza presentada sea de menos de 150.000 euros y tener algún tipo de reducción. A todas luces, esto nos parece injusto. Se crea con estas ordenanzas un agravio comparativo de unos vecinos respecto a otros. En el caso de los gravámenes especiales no se observa ninguna progresividad. Aparece un límite en vez de tramos. Según está planteada, la sola diferencia de 1 euro, por no decir 1 céntimo, hace que el tipo pase de 0,410 a 1,066. O sea, que una diferencia de 1 euro frente a más de 1 millón hace que se eleve la cuantía en un 160%. Esto no es progresividad y además consideramos que es injusto. En este sentido, el punto de partida, o sea, las ordenanzas vigentes de este año, crearon arbitrariamente y sin justificación fehaciente ninguna privilegios a determinados colectivos, que de haber estado perfectamente justificados, explicados, consensuados y documentados, hubieran evitado agravios comparativos y decepciones posteriores. Siguen sin aparecer en las ordenanzas fiscales nada referente a los colectivos que se interesan por la investigación. Ya lo remarcamos en nuestra anterior intervención, pero han caído saco roto. Entendemos que las intervenciones de los grupos municipales en el Pleno han de ser tenidas en cuenta o no, tanto como sus enmiendas o sus alegaciones, ya que se hacen en público, se difunden en directo a través de Internet y quedan reflejadas tanto en un acta como en un vídeo que son expuestos públicamente.
Si no se tiene interés manifiesto en un tema concreto, que no se alegue que no haya una propuesta. Será un asunto a que este grupo municipal dediquemos gran esfuerzo. En cuanto a los incentivos a las energías alternativas, complementarias a las altamente contaminantes convencionales, se hace un pequeño guiño, insignificante, que nada tiene que ver con una apuesta firme. La propuesta de bonificar con un 30% del IBI es posible que no sea demandada por nadie. Los requisitos para su concesión son tan exigentes que el incentivo que se propone queda ensombrecido bajo el coste del papel que se necesita para su solicitud. Tendrán que dedicarle un poco más tiempo a este apartado si es que realmente creen en él. Muchas gracias. Señor Pérez, por favor. Buenos días. Bueno, en primer lugar, pues la verdad es que en la misma línea que estaban comentando el grupo Ciudadanos, creemos que no se ha profundizado realmente en ninguna de estas medidas. Las ordenanzas fiscales son un tema fundamental. Realmente es la manera que tenemos de sostener el ayuntamiento y de recaudar la principal fuente de ingresos para poder luego invertir en las diferentes partidas. A nosotros nos parece que representa realmente la arquitectura del ayuntamiento, es la base, y representa y la política fiscal al final da una buena idea de lo que es de lo que va a ser la ciudad en la que se vive. Es decir, está muy relacionado con el proyecto de ciudad. Nos parece que un tema tan importante como estaban señalando ahora mismo, como se comentaba desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, nos parece que es un tema que se debe trabajar de otra manera. Ya lo hemos dicho, lo comentamos en la aprobación inicial y lo hemos comentado durante todo este proceso. Consideramos que además de fomentar la participación de los ciudadanos, debemos además intentar que sea un proceso colectivo, intentar buscar consensos y no plantearlo como un trágala, que es lo que está haciendo, que es lo que ha hecho el Partido Socialista. Se han apurado los plazos, ha habido intentando siempre apurar el plazo legal y estableciendo el plazo mínimo para el trabajo del resto de grupos. Solamente se tuvo 72 horas para la realización de enmiendas inicialmente. Se ha bloqueado la entrega de documentación. Desde nuestro grupo hemos tenido que facilitar a otros grupos de la oposición la documentación porque se les impedía acceder a ella. Ha habido una serie de contradicciones continuas y un bloqueo continuo sobre cómo había que realizar las enmiendas, si se podía, si no se podía, cuál era el proceso para llevarlos a cabo, lo cual nos parece que está completamente fuera de lugar. En la fase final ha habido inadmisión de alegaciones del Grupo Ciudadanos por un tema puramente técnico que nos parece algo, en fin, muy lamentable. Y otro de los temas es que se aceptó una enmienda de nuestro grupo que ha desaparecido. O sea, una vez que estaba aceptada, ha desaparecido del texto final, que era la relacionada sobre el impuesto, sobre la bonificación del IAE, el que se tenga en cuenta que, bueno, de hecho se nos planteaba en la aprobación inicial, en el pleno de aprobación inicial, que había que modificar la redacción, era donde hablábamos de la reforma laboral y de los despidos y que no se podía bonificar a empresas que estuviesen aplicando la reforma laboral de la manera más estricta. Se planteó cómo podíamos cambiar la redacción, se incluyó y vemos que en el texto final ha desaparecido. Entonces, bueno, la única manera de calificar todo este proceso pues es de caos por parte del Grupo Municipal Socialista y por parte del Gobierno y en general de despropósito. Centrándonos ya en el contenido, lo que podemos ver es que es un continuismo con las ordenanzas del Partido Popular. Hay unas modificaciones mínimas y fundamentalmente estéticas, pero la base sigue siendo la misma. Y, de hecho, en donde se hace más hincapié es en los métodos de pago y en sanciones tributarias, pero realmente no se entra en el fondo en medidas.
Desde nuestra organización se han presentado 22 alegaciones a las ordenanzas fiscales anteriores del Partido Popular, que estaban basadas en defensa de la ecología, del medio ambiente, en igualdad, en materia de igualdad, en justicia social, lo que decía el señor Santos de que pague más el que más tiene, y en fomento del empleo de calidad. De hecho, pues este es el documento que hemos presentado con todas las alegaciones. Incorporan desde eliminar la exención a una empresa privada como es ahora mismo Telefónica, la inclusión de un IBI social, es decir, de bonificaciones sociales basadas en la renta en el pago del IBI, la bonificación del 50% en el IBI para nuevos alquileres, la eliminación de la exención del IBI para la Iglesia. Sobre todo en este punto, además, hemos presentado dos alegaciones, otra también referente a que si el motivo que se da es que hay una norma superior basada en el concordato y que no se puede, que nosotros no tenemos la potestad desde el ayuntamiento para hacer esa modificación, sí que tendríamos que atenernos efectivamente a lo que dice el concordato, es decir, centros de formación y centros de culto, no extenderla a todos los ámbitos como está ahora mismo, que todas las propiedades de la Iglesia están exentas realmente cuando no es lo que dice la ley. Hablamos también de la eliminación de la exención del IBI a los colegios concertados y también al patrimonio histórico. Hablábamos también de la eliminación de tasas del boletín municipal porque consideramos que que es algo informativo y del ayuntamiento y que no debería incluirse publicidad. Hablábamos también de eliminar esa exención en el tema de la plusvalía. Cuando hay una dación en pago se comenta que en el caso de dación en pago de una ejecución hipotecaria, pues en el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, es decir, lo que es la plusvalía, pues según el texto que presenta el Gobierno, solamente sería esa exención en el caso de que no tenga algún familiar otra propiedad para poder pagarlo. Nosotros consideramos que si ha habido una dación en pago y la única manera, una vez que se da la dación en pago, es ir a otra vivienda y para poder pagar este impuesto, al final se va a entrar en un nuevo proceso, pues realmente Señor estamos... Pérez, disculpe, lleva 7 minutos. Disculpe, ahora ya termino. Los motivos principales que se nos ha dado para rechazar todas esas medidas son, por un lado, motivos técnicos, es decir, si lo comparamos con otros temas que por tema que por un tema legal tampoco que sí que se han incluido, pues podemos decir que es falta de voluntad política. Otro de los motivos es que no se ha modificado una ordenanza cuando realmente habíamos presentado en la aprobación inicial, la habíamos presentado como enmienda, con lo cual nos parece que está fuera de lugar. Señor, y por otro lado, tiene que terminar. Bueno, y ya termino. Y por otro lado, que no hay un informe que tiene mucho que ver con esto mismo, con el tema de tiempos y de plazos, y que se apuran todos los plazos del Gobierno y luego no hay tiempo para hacer los informes técnicos, lo que nos parece pues completamente fuera de lugar. Muchas gracias. Gracias. Señor Rico, por favor. Efectivamente, preséntanos. Señor Lázaro. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos los señores concejales, público que nos acompaña y a aquellos que nos siguen por Internet. El pleno de hoy es uno de los plenos clave de la vida municipal que culmina el proceso de elaboración del borrador de ordenanzas fiscales para la ciudad de Getafe de cara al 2016 y que por la importancia, las repercusiones que tienen en la vida y en las economías de todos nuestros vecinos, de nuestros empresarios, de nuestras pymes, de nuestros comerciantes y de nuestras asociaciones, tiene una consideración fundamental en la vida municipal. Quiero, en primer lugar, agradecer el trabajo que desde el órgano de gestión tributaria, el Servicio de Planificación Económica y la Intervención General de este Ayuntamiento se ha realizado para la elaboración durante los últimos meses de este expediente. Y en nombre del Partido Popular tengo que aclarar que
no nos gusta la orientación de este borrador. No nos gusta la falta de transparencia con la que se ha tramitado. No nos gusta el trato que se ha dado a los distintos grupos de la oposición. No nos gusta la voracidad fiscal que se plasma en las propuestas de este borrador. Concretamente, no nos gustan las subidas del IAE al tejido económico de Getafe. No nos gusta la modificación del IBI y del tipo general porque lo consideramos escaso. No es una rebaja, es una congelación. Y mucho más concretamente no nos gusta la incorporación del tipo diferenciado para la hotelería, la hostelería y el ocio de Getafe, que nos parece un acoso tributario a aquellos que precisamente están generando y manteniendo puestos de trabajo. No nos gusta, como digo, las falsas promesas con respecto a los recargos del 50% a las viviendas vacías. No nos gustan las bonificaciones sonajero, que lo que producen es despistes y faltas de información referido ya sea a las VPPL o a determinadas adendas que se prometen para el comercio y otras áreas de nuestra ciudad. Y no nos gusta, como digo, la inexistencia de trabajo al respecto de la reducción de las tasas y los precios públicos de nuestro ayuntamiento. Por lo tanto, no nos parece un borrador adecuado, no nos parecen unas propuestas válidas para la ciudad de Getafe y no estamos a favor. Los medios de comunicación decían ayer que la señora alcaldesa, a la vista de los resultados electorales del pasado domingo, ha encargado una auditoría para evaluar qué es lo que ha pasado en el Partido Socialista. ¿Por qué el Partido Socialista se ha visto desplazado a la tercera fuerza en la ciudad de Getafe y cuarta fuerza en la Comunidad de Madrid? Señora alcaldesa, permítame darle un consejo y, si se me consiente, incluso ahorrarle esa auditoría. Yo creo que precisamente si la tercera fuerza es el PSOE en Getafe, probablemente será porque la concentración y los esfuerzos de nuestra alcaldesa han estado en Callao, en Madrid, y no en escuchar a los vecinos, empresarios y autónomos de Getafe. Y si en la Comunidad de Madrid el Partido Socialista ostenta la cuarta plaza, yo creo que es precisamente porque fruto de eso se han dedicado a promulgar y promover iniciativas e ideas que, por ejemplo, en el campo fiscal, como todas las que enumeraba antes, no son del agrado de los vecinos y contribuyentes. Yo creo que con esto le ahorro la auditoría a usted y creo que haría bien en escuchar más a la gente, en reunirse con la gente, con los afectados, con las personas que van a tener que sufrir las decisiones fiscales que tomen y, sobre todo, que a la hora de tomar decisiones se asesore mejor y salga a la calle. Como decía, esta propuesta no nos convence. No nos convence porque es rácana con la reducción del IBI. Este ayuntamiento, para quien no lo sepa, sin hacer nada, de cara al año que viene, va a obtener más de 5 millones de euros de ingresos por las participaciones del Estado. Oiga, con esos 5 millones de euros yo creo que se pueden hacer muchas más cosas que continuar aumentando los impuestos a los vecinos de Getafe. Aprovecho para saludar a algunos de los representantes del sector de la hostelería y la hotelería y sus plantillas que nos acompañan esta mañana aquí y que yo creo que simbolizan y encarnan unos de los afectados por estas decisiones, porque con la subida del tipo del IBI, muchos puestos de trabajo, directamente 80 en el primero de los casos, están en riesgo. Yo me hago acompañar hoy por las plantillas de las instituciones hoteleras de Getafe y por sus representantes, porque hemos salido a hablar con ellos, hemos estado en contacto con ellos y sabemos las consecuencias que tendría una decisión como la aprobación de las ordenanzas fiscales. Me imagino que en las intervenciones sucesivas se nos hablará y se nos darán argumentos de por qué votar en contra de estas ordenanzas es votar en contra del comercio. Pues mire, no estoy de acuerdo, señores. No estoy de acuerdo porque si todo lo vamos a centrar en unas bonificaciones anecdóticas, que son válidas y son buenas, pero yo creo que alegar y defender estas ordenanzas por las bonificaciones es bueno, pero es anecdótico. Lo gordo, lo sustancial, lo importante son los ejes clave de estas ordenanzas y a nosotros, desde luego, no nos convencen. Muchas gracias. Señor Vico, por favor. Muy buenos días, señora presidenta, señor secretario, miembros de la corporación, público asistente y aquellos que nos están siguiendo por Internet. El pasado 5 de noviembre se aprobaron de forma provisional las ordenanzas fiscales
para el año 2016 y tras un periodo legal establecido de los 30 días hábiles de exposición al público, hoy volvemos a traerlas nuevamente con el expediente para la aprobación definitiva. En este periodo de exposición al público se han presentado alegaciones que podemos englobar en 3 paquetes. Por un lado, las alegaciones formuladas por Ciudadanos, las alegaciones presentadas por Ahora Getafe y las alegaciones presentadas por representantes de 3 hoteles de la localidad. En cuanto a las alegaciones presentadas por Ciudadanos, han sido presentadas por la representante del Grupo Municipal, sin acreditar la representación de la organización, por lo que no han podido ser estimadas. En este caso, contábamos con el informe del órgano de gestión tributaria, por lo tanto, nosotros no podíamos actuar en contra de la normativa y en contra de la ley y el funcionamiento. Las alegaciones presentadas por el representante de Ahora Getafe, en términos generales, vuelven a plantear cuestiones que ya fueron debatidas con ocasión de la aprobación provisional y que, como ya es sabido, habíamos incluido algunas de ellas, entre otras, el cambio en la bonificación de vehículos no contaminantes, llegando hasta el máximo permitido por ley, que es el 75%, el cumplimiento de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres como requisito para la obtención de bonificaciones en el impuesto a actividades económicas, el establecimiento de una nueva bonificación en el impuesto a actividades económicas por disponer de plan de transportes para los empleados, el incremento de bonificación en el IAE por la creación de empleo y algunas más que no vamos a seguir reproduciendo. La mayoría de las alegaciones suponen modificaciones relativas al régimen de beneficios fiscales previstos en las leyes, cuya alteración o modificación está vedada a la potestad reglamentaria de las corporaciones locales, que en ningún caso pueden alterar o modificar y que deben limitarse a aplicarla. Y así se refleja también en el informe de la jefa del Gobierno de Gestión Tributaria. Todo ello sin perjuicio del derecho a instar a la Administración del Estado a su modificación a través de los cauces legales que hay establecidos para ello. En algunos casos, en estas alegaciones, contienen propuestas de establecimiento de nuevas tasas o modificación de las existentes, para todo lo cual se requiere previo estudio económico de costes y que además no son objeto de modificación en estas ordenanzas fiscales, pudiendo ser objeto de estudio y posible modificación, tal y como queda recogido en el compromiso en el acuerdo provisional. En cuanto a las alegaciones presentadas por los representantes de 3 hoteles, se han estimado parcialmente con respecto a la disminución del tipo de gravamen diferenciado del IBI, quedando fijado en la propuesta en el 0,740. Esta propuesta, además, ha sido consensuada con 4 de los 5 grupos municipales, en este caso, atendiendo a la necesidad de apoyar la recuperación del sector hotelero, por cuanto permite que el servicio que éste presta al tejido industrial del municipio. Se presenta, por tanto, para su aprobación definitiva el proyecto aprobado provisionalmente el día 5 de noviembre con la modificación consensuada por 4 de los 5 grupos municipales sobre la aplicación del tipo de gravamen diferenciado para el sector hotelero. Y no hay ninguna otra modificación al respecto. Muchas gracias, señor Vico. Empezamos la siguiente ronda por parte de Ciudadanos. Adelante, por favor. Esta segunda ronda es de un máximo de 4 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días de nuevo. A veces el Gobierno hace caso a proposiciones sensatas y aceptan, como el caso de la ordenanza del IAE en su artículo 9.2, apartado E, bonificaciones, que la decisión sobre si concurren determinadas circunstancias señaladas para su adjudicación las tome el Pleno y no una concejalía, y que podrá tener muy buena intención, pero que hace perspectiva y la pluralidad que tiene este solemne órgano. En cuanto al comercio de barrio, un importante sector que contribuye al mantenimiento de la economía de los barrios más deprimidos, no se ve una política fiscal clara y contundente.
en estas ordenanzas, que contribuya a que éste se pueda mantener en unas condiciones dignas, sino apoyos parciales que solo mitigan temporalmente la penosa situación por la que pasan algunos. Les insistimos en que abran un canal de diálogo con los grupos municipales. Marquen pautas para que un grupo de trabajo transversal puedan establecer políticas concretas, plasmadas en proyectos concretos, que cuando cambie el color del Gobierno sigan estando vigentes. De la misma manera que se tienen que crear proyectos para potenciar el comercio y las pequeñas empresas generadoras de empleo y riquezas en los barrios, hay que promover la implantación de las medianas y grandes empresas que generen volúmenes importantes de empleo y ser vigilantes con que este empleo generado sea de calidad. En las ordenanzas municipales echamos de menos un conjunto de medidas planificadas estratégicamente que sean el catalizador deseable para que este grupo de empresas arraiguen en alguno de los múltiples y desolados, desgraciadamente, polígonos de Getafe, bien manteniéndose si ya estaban o instalándose en vez de hacerlo en las localidades aledañas. Si este conjunto de medidas está integrado en un plan longitudinal, en cuanto que forme parte de un proyecto global de municipio que integre al resto de los sectores productivos, pequeños, medianos y grandes, consensuado con los grupos municipales, para que haya una continuidad en el tiempo y que no se desintegre cada vez que haya elecciones. Y de la misma forma, este ambicioso plan se desarrolla de modo transversal, involucrando varias concejalías: empleo, bienestar social, juventud, mujer, igualdad, etc. Los beneficios para la población presentarían unas sinergias de una solidez extraordinaria. Para finalizar y como resumen, les diremos que el conjunto de ordenanzas municipales, así como sus modificaciones que presentan, carece de la ambición necesaria para ser considerado como una norma de referencia justa y equilibrada, y no aportan demasiado nuevo. Esperamos y confiamos que el trámite de las que propongan para el año 2017 se tenga en cuenta lo que los grupos municipales aportamos, vayan o no en forma de proposición o alegación, para conseguir que en este municipio las normas que lo rigen sean adecuadas, aplicables, justas, sociales, proporcionales y progresivas. Finalmente, hacer un apunte respecto a las sanciones. Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos tenemos claro que las sanciones, las normas son para cumplirlas, y las consecuencias que tienen el incumplirlas viene derivada origina la imposición de una sanción. Pero estas sanciones no son nada graduales y, además, en ningún momento se establece que lo recaudado por las sanciones, especialmente aquellas que afectan a conductas poco cívicas, se dediquen a la corrección de lo que origina la sanción y no tengan un afán recaudatorio. Muchas gracias y felices fiestas a todos. Igualmente. Señor Pérez, por favor. Buenos días otra vez. Bueno, como iba diciendo, el tema fundamental por el que no podemos, por el que vamos a votar en contra a estas ordenanzas fiscales es porque claramente continúan y son un claro continuismo con el PP. Hemos presentado hasta 22 alegaciones que modifican de verdad el sentido de las ordenanzas fiscales con todos esos criterios que comentábamos. Pero al final, cuando se desestiman, pues motivos técnicos, tales como que no es competencia, mientras que sí que se incluye, por ejemplo, el incremento del 50% del IBI en los pisos vacíos, que tampoco es una competencia, pero ahí sí que se recoge, y sin embargo otras se pone como excusa para no incluirlo en otras medidas. Es decir, motivos técnicos, que no se ha modificado esa ordenanza, es decir, falta de voluntad política. Y por otro lado, que no hay informe. Claro, no hay informe porque se ha hecho todo, se exprimen los plazos y no da tiempo a hacer esos informes a los servicios técnicos. El tema es que al final, como siempre hace el Partido Socialista, está muy en contra de todo lo que hace el Partido Popular, pero a la larga, al final, lo que termina haciendo es mantenerlo. Un claro ejemplo es el tema de los cajeros. O sea, una medida que nosotros recogemos de una propuesta que llevó en su momento el Grupo Socialista y que ahora, en lugar de ponerse a trabajar sobre ella, pues directamente la rechaza. Y nos da como razón que es que en la oposición hacía mucha demagogia. Pues nos parece perfecta esa manera de actuar. Sobre el tema de los hoteles, tampoco es cierto lo que se ha dicho. Se nos planteó a nosotros bajar desde el tipo diferenciado desde el 1,066 hasta 0,740 y nos dijimos que nos podría parecer bien. Nosotros inicialmente planteamos incluso un tipo superior, pero cuando se nos planteó, ¿les parece bien bajar después
dijimos que efectivamente que nos parecía bien, pero es que nos hemos reunido con los afectados y nosotros somos sensibles y consideramos que efectivamente que no se puede hacer que se pierdan puestos de trabajo porque estas empresas están en pérdidas. Antes de tocar un impuesto, el Gobierno tiene la responsabilidad de reunirse con los afectados y de saber cómo va a afectar a en los diferentes ámbitos a cada una de las personas. El tema de la bonificación del IBI a la VPPL, eso ya nos parece, cómo se ha actuado, nos parece una absoluta desvergüenza. Utilizarnos a los vecinos de Los Molinos y de Buenavista, utilizar a los vecinos como chantaje para que se acepten las medidas y se acepte un bloque de ordenanzas y tratarnos como si fuésemos mercancía, intentando obligar, dando como si estuviese aprobada una medida cuando no ha sido aprobada todavía, cuando lo único que hay es una aprobación inicial. Nos parece que es una absoluta desvergüenza. Esto ya, al margen de diferencias políticas, es una desvergüenza y desde el punto de vista ético es absolutamente deleznable. El intentar utilizar eso políticamente es terrible. En resumen, porque ese es otro de los temas, si se trabaja de otra manera se pueden presentar, o sea, si se ha trabajado con los diferentes grupos, se pueden plantear las ordenanzas para una votación en bloque. Lo que no puede ser es que, tal y como se ha hecho, que es, toma, ahí tienes, trágala. Pues no se puede trabajar de esa manera, no se puede llevar una votación en bloque. Si se va a hacer así, habría que llevar las ordenanzas una a una, porque hay ordenanzas, modificaciones en las ordenanzas con las que podemos estar de acuerdo, pero otras son una absoluta desvergüenza. En resumen, lo que hemos visto, una vez más, es que sí, que son maestros de los subterfugios y de la vieja política. Que no es que tengan falta de capacidad, el tema está en que están más pendientes ustedes de otras cosas y que lo poco que dedican a Getafe pues es para, pues como los futbolistas marrulleros, no es que le falte técnica, es que prefieren pues el ser cancheros y el utilizar, bueno, pues vamos a ver si lo presentamos todo el último día y así pues no pueden presentarnos enmiendas y así pues sale aprobado. Tiene que terminar, en fin, señor Pérez, como los malos estudiantes primero presentan, les dimos la segunda oportunidad, decidimos una aprobación inicial. Tiene que ir terminando. Sí, no le digo para que continúe su intervención, es que ya ha superado sí, completamente ahora mismo termino. Su tiempo. Bueno, pues simplemente para cerrar, cuando decidan abandonar todas esas prácticas y decidan de verdad hacer política con mayúsculas, buscar los acuerdos y buscar el consenso, tienen las puertas de nuestro grupo municipal abiertas y ahí nos vamos a encontrar. Mientras sigan haciendo este tipo de prácticas y este tipo de marrullerías, señor Pérez, pues tiene que terminar. Pues nos encontrarán al frente. Muchas gracias. Gracias. Señor Lázaro, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Decía el señor Vico en su anterior intervención que habían contado en determinado momento con el consenso de 4 de los 5 grupos políticos a la hora de tratar las alegaciones, en el caso concreto del aumento del IBI a la hotelería. Bueno, yo creo que independientemente de la evolución, los grupos municipales han dado un ejemplo al Gobierno y ese ejemplo consiste en sentarse y hablar directamente con los afectados. Y de esas conversaciones con las plantillas de esas empresas yo creo que se puede deducir una modulación de los puntos de vista y de las consecuencias. Yo creo que a este Gobierno lo que le ha faltado es precisamente flexibilidad, empatía y generosidad. Porque, como decía, un Gobierno que tiene una perspectiva de 5 millones extras de ingresos de cara al año que viene, que tiene las cuentas impecables y capacidad de endeudamiento frente a los bancos de hasta otros 5 millones extras, y que tiene suelo disponible para vender y financiar las inversiones por un valor de hasta casi 15 millones de euros. Es decir, un Gobierno que tiene 25 millones de euros de crédito disponible, no entendemos, como digo, la insistencia en enrocarse con determinadas medidas. Me imagino que en sus intervenciones que vendrán a continuación, tanto el señor Vico como muy probablemente la señora alcaldesa, bueno, pues tendrán su derecho al pataleo, dado el sentido de los votos que se está anunciando en esta mañana, y supongo que nos aleccionarán o nos querrán volver a aleccionar a los grupos municipales diciendo que votar en contra de estas ordenanzas es, como decíamos, votar en contra del pequeño comercio. Pues mire, discrepo. No será por una bonificación de dificultosa aplicación, la de las plusvalías a 5 años,
que se ponga a votar en contra de estas ordenanzas, votar contra el pequeño comercio. Para ayudar al pequeño comercio lo que se hace es bajar el IBI o, por ejemplo, eliminar la ecotasa, cosas ambas que nosotros, cuando estábamos en el Gobierno, propusimos y conseguimos llevar adelante. Dirán también que estamos votando en contra de las ordenanzas fiscales y que con eso estamos votando en contra de determinadas bonificaciones para los vecinos que tienen viviendas en VPPL. Mire, yo me sumo a lo dicho hasta ahora en este aspecto. Nosotros nunca nos hemos opuesto a esa medida y si tanta insistencia tenían en ella, era tan sencillo como trocear la votación de las ordenanzas fiscales por capítulos y que hubiéramos votado punto por punto lo que conviene para que cada grupo hubiera podido decidir libremente sin que fuera un paquete, sin que fuera un bloque único de voto sí o no, blanco o negro, a este respecto. Por lo tanto, nosotros insistimos, ni estamos en contra, al revés, hemos estado a favor y hemos trabajado por sacar ello adelante. Ahora bien, nunca hemos usado las aspiraciones de los vecinos de esos barrios como moneda de cambio para negociar en este salón de plenos. Supongo que se nos dirá también que votar en contra de estas ordenanzas es votar en contra de la industria de Getafe. Pues mire, no, votar en contra de la industria de Getafe es votar a favor, porque el IAE y esa subida implica de media, no como decía el señor concejal, sino de media más de 1.000 euros por cada una de las empresas que pagan IAE en este municipio, que son 872. Y se dirá que es votar en contra del empleo. Pues mire, nosotros discrepamos totalmente porque trabajar a favor del empleo es precisamente trabajar a favor del mantenimiento del empleo de calidad y subirle el IBI diferenciado a la hotelería, insisto, no es la mejor medida. Por lo tanto, señora alcaldesa, si me permite, de nuevo, una humilde recomendación de cara al año 2017, empiecen antes a trabajar las ordenanzas fiscales. Porque, como bien saben, alterar tasas y precios públicos requiere informes que llevan tiempo. Y sentarse a hablar con los grupos requiere tiempo. Y sentarse a hablar con los vecinos y las instituciones y las empresas requiere tiempo. En segundo lugar, cuenten con todos, con los grupos municipales, con los técnicos, con los vecinos, con las empresas, con el tejido industrial. Cuenten con todos. En tercer lugar, sean flexibles. Sean flexibles con las propuestas. Estamos en una situación... Señor, tiene que terminar. Termino inmediatamente. Simplemente me queda decir que sean flexibles y, como último punto, no abusen de un rodillo del que no disponen. Muchas gracias. Gracias, señor concejal. Adelante, por favor. Buenos días de nuevo. Señores de Ahora Getafe, no hablen de chantaje cuando, a su vez, lo que están haciendo es seguir insistiendo en que este gobierno no se está tomando, en este caso, atribuciones y potestades para aprobar o intentar aprobar cosas en contraley, que es lo que ustedes nos están proponiendo constantemente con las alegaciones y con las enmiendas que ya dijimos que no habían podido ser admitidas. Aquello para lo que no tenemos potestad las administraciones locales y que tenemos que aplicar la ley, no nos pidan que seamos nosotros los que nos la saltemos, que es lo que están intentando. Y si nos ponemos a hablar, señor Lázaro, de la transparencia, aplíqueselo usted y su grupo cuando estaban gobernando, porque una de las medidas que ustedes aplicaron y que no figuraba en el expediente de aprobación de ordenanzas de 2014 para aplicar en 2015, que era precisamente el de tipos diferenciados, no figuraba para nada en la aprobación inicial y, sin embargo, por obra y gracia, aparece ya para la certificación de la aprobación definitiva sin que haya habido ni siquiera posibilidad de poder debatirlas ni en el Pleno ni en ningún otro sitio. Pero es que, en este caso, le estamos hablando de que aprobar estas ordenanzas implica aprobar o permitir que en torno a más de 6.000 familias de nuestro municipio puedan acogerse, además en este caso fundamentalmente jóvenes, a las bonificaciones fiscales del IBI. Aprobar la propuesta de ordenanza supone también que sean muchas más las familias numerosas que se van a poder beneficiar de las bonificaciones del impuesto de bienes inmuebles y que puedan llegar a ampliar hasta el 90%. Aprobar esta propuesta permite que los propietarios de más de 60.000 vehículos de nuestro municipio puedan pagar menos por el impuesto de circulación de vehículos, lo que venimos denominando el numerito del coche.
Aprobar estas ordenanzas va a permitir a las empresas de nuestro municipio poder beneficiarse de hasta el 95% del IAE por la creación de empleo y también de las bonificaciones del ICIO. Aprobando estas ordenanzas vamos a contribuir a mejorar la accesibilidad de personas con movilidad reducida. Aprobando estas ordenanzas apoyamos la continuidad de negocios familiares en los casos de fallecimiento de los titulares. Vamos a permitir que cada vecino o vecina pueda elegir la forma de pago de sus impuestos, lo que es el pago a la carta, así como los posibles aplazamientos y fraccionamientos del pago que se van a ver aumentados en las posibilidades. Y para terminar, si aprobamos estas ordenanzas, estaríamos apostando por el fomento también de las energías renovables en nuestro municipio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver, yo no, en esta intervención final, no voy a decir nada de la industria, o al menos ahora no voy a decir nada de los hosteleros, no voy a decir nada del comercio. Yo voy a hablar de que con este voto en contra significa la continuidad de las políticas del Partido Popular, que ahora Getafe supone que continúa, hace un seguidismo de las políticas del Partido Popular. Me decían mis mayores que los extremos se tocan y debe ser que en este caso, en este momento, esa es una clara realidad. Supone tanto como, y eso es bueno que los vecinos y vecinas lo sepan con total tranquilidad, pero que las empresas de Getafe, aquellas que tienen un volumen, por ejemplo, de más de 1 millón de euros de negocio, que tienen propiedades por un valor catastral de 5 millones de euros, es decir, que no es la inmensa mayoría de los vecinos y vecinas de Getafe, van a ver cómo disminuyen sus obligaciones tributarias para este ayuntamiento, van a ver reducida su carga tributaria, mientras que, por ejemplo, los vecinos y vecinas de Getafe, los de vivienda normal, residencial, van a ver incrementado su IBI. Sencillamente eso es lo que es necesario saber. Con respecto a las bonificaciones del IBI, en primer lugar, yo sí me acompaño de ellos. No tengo fotos con ellos porque habría que acudir también a la mesa del empleo y no faltar también a esas obligaciones que tenemos. Y yo no tengo fotos con ellos, pero me acompaño de 5.000 solicitudes que hay. No sé si será una desvergüenza o no, señor Pérez, pero que su portavoz nos dio la autorización para mandar la carta también se lo digo. Esa carta la conocían, y antes de enviarla, la conocía su portavoz, igual que la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, igual que el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Por lo tanto, yo no sé si será desvergüenza, pero que evidentemente este Gobierno municipal no ha hecho nada sin que los grupos de los diferentes grupos de la Corporación Municipal lo supieran. Si eso se tacha de desvergüenza, pues también habrá de aplicarse internamente a cada uno de los grupos municipales. Pretender decir que no se acepta nada cuando lo que se propone aceptar es ilegal, y eso hay que saberlo, y eso hay que explicarlo. Como los cajeros, por ejemplo. Señor Pérez, no tiene usted la palabra. Ya ha excedido usted en mucho, también una falta de respeto a este pleno, el tiempo acordado por la Junta de Portavoces. Usted que habla mucho de acuerdos, como para encima ahora que pueda interrumpir. Decía que pretender o basar un voto negativo en pretender que este Gobierno municipal y los técnicos municipales cometan ilegalidades, pues muy orgullosa me encuentro entonces en ese punto de presentar estas ordenanzas y también de su voto en contra, porque eso significa que a pesar de todas las peticiones nos seguimos manteniendo en el cumplimiento de la ley. Y para mí, como alcaldesa presidenta, es lo que más me satisface, porque consensos y diálogos, todos los que sean necesarios. En contra de la ley, ninguno. En contra de la ley, ninguno. Viene bien también en este escenario político en el que se ha abierto a partir del pasado domingo. A lo mejor es que son otros los que tienen que entrar a formar gobierno, a lo mejor son otros, los de esta bancada y esta, las que se tienen que poner de acuerdo porque los extremos se tocan. El Partido Popular y ahora Getafe hacen continuismo de las políticas de la derecha, de los recortes y del desmantelamiento de los servicios públicos. Agota un sordo, por favor. Es que ya no se va a creer nadie. Agota todo el mundo.
tengo la total y absoluta conciencia tranquila, así que pueden continuar ustedes de la manera que continúen. Por ejemplo, el destinar 50.000 euros a ayudas numerosas cuando solo se dan 6.000. Eso en mi pueblo se llama recortes. Destinar 50.000 cuando solo de manera efectiva se dan a las familias numerosas de Getafe, 6.000. Eso se llaman recortes. Ahora, tristemente, no se van a poder, señor Soler, no tiene usted la palabra, señor Soler, no tiene usted la palabra. Si no, hubiera pedido usted la palabra y lo hubiera hecho, que de vez en cuando también escuchar su voz defendiendo puntos del Partido Popular tampoco estaría mal. Ahora, tristemente, no se va a poder incrementar esa dotación a 150.000 euros como consecuencia del voto en contra de los diferentes grupos municipales. Y también, en cuanto al tipo diferencial del IBI en la hostelería, en los negocios hoteleros de nuestro municipio, señalar que en ese continuismo de las políticas del Partido Popular que practica ahora Getafe significa también una continuidad de una ilegalidad. Cuando desde la aprobación inicial a la aprobación definitiva en diciembre de 2014 se cambió por arte de magia, estas cosas que pasan, se cambió por arte de magia el borrador expuesto al público y apareció de manera de magia también, de manera totalmente sorpresiva, apareció esta bonificación del IBI, eliminando el tipo diferencial, que desconozco por qué tienen que beneficiarse de un tipo diferencial los hosteleros y no las empresas. Desconozco por qué esa diferenciación que hizo en su día el Partido Popular y ahora continúa. Yo no sé si es que no hay que proteger a las actividades industriales de nuestro municipio y solo hay que proteger a las actividades hosteleras. No sé cuál es esa diferenciación, porque creo que también empleo crean las segundas igual que las primeras. Con respecto a las cuestiones que se han rechazado, se ha dicho aquí anteriormente, el exigir ir más allá de las posibilidades que tiene cualquier administración local en el establecimiento de bonificaciones, en el establecimiento de exenciones, en el establecimiento de recargos, en el tipo del IBI, pues es sencilla y llanamente mentir. Pero bueno, serán las cuestiones a las que estaremos acostumbrados. Yo creo que no se va a ser la única cosa que vamos a ver en ese sentido a lo largo de esta legislatura, pero bueno, el Gobierno municipal, en función de la votación de hoy, informará a los vecinos y vecinas de Getafe de las consecuencias y, como no puede ser de otra manera, continuaremos trabajando como el primer día, teniendo como prioridades la protección social, teniendo como prioridades la creación de empleo y teniendo como prioridades que el que más tiene, más aporte y el que más necesita, más reciba. Lo haremos de una manera o de otra, pero siempre serán objetivos de este Gobierno municipal. Bueno, pasamos a la votación. Aclarar que el dictamen de la comisión fue en sentido desfavorable. Pues en contra del dictamen. Abstención. A favor del dictamen. En contra del dictamen. A favor del dictamen. Por 17 votos a favor del dictamen desfavorable, 9 votos en contra del dictamen desfavorable y 2 abstenciones, ha prosperado aquel dictamen desfavorable de la comisión. Por tanto, queda rechazada la propuesta. Señor. Continúe, señor secretario. Resultado. No, porque os habéis abstenido. Nosotros no. Es que me corta. 16. Perdón. De acuerdo. Repito el resultado de la votación. En relación con el dictamen desfavorable, 16 votos a favor, correspondientes a los grupos Partido Popular y ahora Getafe. 9 votos en contra del dictamen, correspondientes al Partido Socialista y Izquierda Unida. Y 2 votos en sentido de abstención.
Por lo tanto, al prosperar el dictamen desfavorable, queda rechazada la propuesta de aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales de gestión, recaudación e inspección y ordenanzas fiscales para 2016. Punto número 3 del orden del día. Proposición del señor concejal delegado de Sostenibilidad, Urbanismo y Vivienda sobre subsanación de error material en aplicación del artículo 105.2 de la Ley 30/92, detectado en el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 2 de diciembre de 2015. Sobre reconocimiento extrajudicial de obligaciones hasta la paralización de las obras de los contratos de obra y asistencia técnica de dirección facultativa para la ejecución del Centro Europeo de Artes Escénicas y Audiovisuales de Getafe. Para este no se había acordado intervención, por lo tanto pasamos a la votación. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Proposición aprobada por unanimidad. Y no hay más asuntos en el orden del día. Pues antes de levantar la sesión, a pesar de todo, feliz Navidad y feliz 2016. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena.